El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Estamos en vísperas de la fiesta de la Ascensión. Aunque la Ascensión se dio 40 días después de la Pascua, es decir, el jueves pasado, la Iglesia lo celebra litúrgicamente el domingo siguiente, es decir, el día de mañana. El día en que Cristo definitivamente subió al cielo, donde está sentado a la derecha del poder de Dios, mientras nosotros aguardamos con gemidos y con lágrimas. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Mientras nosotros en medio del sufrimiento de esta vida, anhelamos nuestra dichosa esperanza, la venida gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Hoy Jesús se despide. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Jesús ha cumplido su misión y me encanta, me fascina la forma como Jesús describe su misión en el texto que hoy hemos escuchado. A veces el título de pontífice suena demasiado solemne, el pontífice de nuestra fe, o los papas que firman en el año 4 de nuestro pontificado. Y uno se imagina así una cosa muy grande. Pero la palabra pontífice tiene un significado hermoso y sencillo. Pontífice es aquel que construye puentes. Aquel que construye puentes. Aquel que permite que se acerquen entre sí las personas que están alejadas, las comunidades que tienen obstáculos para vivir la vecindad, la fraternidad, la unidad, la comunión. Jesús es el pontífice, el constructor de puentes, el mediador. Él vino al mundo para que nos reconciliáramos con el Padre. Y ahora, cumplida su misión, regresa al Padre. Pídanle a mi Padre cuanto deseen, y mi Padre se los concederá. Nos ha abierto el camino al corazón del Padre
y ha abierto también el camino del Padre a nuestro propio corazón. Nos ha ayudado a descubrir los sentimientos que Dios tiene hacia nosotros, su amor paterno, y nos ha ayudado a descubrir que nosotros para Dios no somos criaturas desechables, no somos productos casuales, sino somos sus hijos, a los que Él creó con amor y eligió desde antes de la creación del mundo para que fuéramos hijos en su Hijo muy amado. Jesús construyó un puente entre Dios y nosotros. Dios no es un ser lejano, no es un soberano al que tengamos que pasar por diversas antesalas y subsecretarías y secretarías y secretarías privadas para tener acceso a Él. Es un papá al que podemos recurrir. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y cómo queramos. Constructor de puentes. Y Jesús continúa y dice: no les voy a prometer que voy a interceder por ustedes. No es necesario que yo interceda por ustedes. El Padre los ama. El Padre los quiere y los quiere mucho. No necesita que yo interceda por ustedes. Eso es hermoso. Hay personas que se acercan a los sacerdotes o a un servidor y nos dicen: Padre, usted que está más cerquita de Dios, rece por mí. Y yo pienso por dentro, estas personas me han descubierto que sí, voy a rezar por él. Claro que sí, que Dios sepa que Él me importa, que Él me interesa. Pero que si yo puedo amarlo, es porque Dios sembró en mi corazón la capacidad de amar. Que si yo lo amo, Dios lo ama infinitamente más que yo. Que tal vez ellos, desde su necesidad, desde su miseria y su pecado, estén más cercanos al corazón de Dios que yo mismo. Reza tú por mí. Desde el principio del pontificado del Papa Francisco, llamó la atención. Todos los papas anteriores a él, al asomarse por primera vez al balcón de San Pedro, impartían la bendición a la ciudad y al mundo. Francisco, antes de impartir la bendición, pidió la bendición del pueblo. Recen por mí. Y desde entonces esa frase, recen por mí, la repite en cada uno de sus documentos, en cada una de sus cartas, en cada una de sus homilías, en cada uno de sus mensajes, en cada uno de sus viajes. Recen por mí. Francisco sabe lo mucho que Dios nos ama. Francisco lo sabe. Jesús se ha convertido en el puente que nos ha acercado a Dios y a nosotros. Por eso Francisco también insiste mucho en que el verdadero cristiano debe de ser pontífice, debe de ser constructor de puentes, no de muros, no de aduanas. Y Francisco se molesta cada vez que obispos y sacerdotes, en lugar de ser puentes que le ayuden a la gente a acceder a Dios y a Dios a acceder al corazón de la gente,
nos comportamos como aduanales. A ver tu pasaporte, ¿tienes visa? ¿Todavía está vigente? Te voy a hacer un chequeo de salud. ¿Tienes trabajo? ¿A dónde vas? ¿A qué vas? Oye, Dios no te puso de aduanal para que cuidaras la entrada al cielo. Dios te puso para construir puentes, para facilitar el encuentro de las personas, por muy humildes y por muy pecadoras que sean, con Él. Que se sientan hijos y que sientan a Dios como Padre. Pontífices, constructores de puentes, no de aduanas. Y lo mismo fue Jesús entre nosotros los seres humanos, constructor de puentes. Aprendan a tolerarse mutuamente. Aprendan a perdonarse los unos a los otros, 1 y 1000 veces. Aprendan a servirse los unos a los otros. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos, en lugar de ser constructores de puentes, son destructores de puentes? Destruyen la comunión, la comunicación, el diálogo, la confianza entre marido y mujer, sembrando sospechas con rumores. ¿Cuántos son destructores de puentes entre generaciones, entre padres e hijos? ¿Cuántos son destructores de puentes entre naciones y pueblos? Y nos enseñan a ver a los migrantes con desconfianza. ¿Cómo nos dolió cuando en la campaña del presidente Trump hablaba de los mexicanos migrantes como ladrones, violadores y secuestradores que solo iban a hacer daño? Eso no es ser constructor de puentes. Él es constructor de muros. El verdadero cristiano construye puentes. ¿Cuánto duele también a veces cuando nuestras autoridades, en lugar de construir puentes entre gobernantes y empresarios, entre gobernantes y médicos, entre gobernantes federales y estatales, se dedican a polarizar y a construir muros, a dividir, a sembrar cizaña, a sembrar rumores, a descalificar? Eso no es ser cristiano, aunque se cite el Evangelio de memoria. Eso, como lo dijo el mismo Papa Francisco al regresar de su vuelo de México a Roma, es absolutamente antievangélico, aunque tengan el apoyo de los evangélicos. Jesús es mediador, no intermediario. Un mediador acerca los polos. Un intermediario se aprovecha de la distancia entre los polos. Fui obispo en Oaxaca. Conocí organizaciones e instituciones que trataban de poner en contacto al productor con el consumidor. Y conocí también instituciones mercantilistas que trataban de que no hubiera cercanía entre el productor y el consumidor. Estos últimos iban y al productor le compraban su producto en $1 y se lo vendían al consumidor en $10. Y los $9 eran de ganancia para ellos. Los verdaderos mediadores
ponen en contacto al productor con el conductor, con el consumidor, para que el productor pueda vender a 2 pesos y no a 1 peso, y el consumidor pueda comprar a 6 pesos y no a 10 pesos. Y sí quedan 2 pesos de ganancia para el transporte y para otras cosas. Pero qué distinto ser mediador y ser intermediario, ser constructor de puentes y ser cizañudo, sembrar discordias y sembrarlas desde lo más alto. Jesús vino a sembrar puentes, a construir puentes. Ese es el evangelio que hoy escuchamos. Jesús se va, el puente está construido, ustedes tienen acceso al Padre, acérquense a Él. El Padre quiere tener acceso a ustedes. El Padre toca a la puerta de sus corazones. Ábranle. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles también sigue siendo maravillosa. Pablo continúa su viaje. Continúa su viaje cumpliendo su misión. La misión del apóstol es anunciar el evangelio, construir la comunidad de discípulos, poner presbíteros al frente de la comunidad de discípulos, pero luego no se lava las manos. Tiene que ser un padre responsable de esas comunidades. Las vuelve a recorrer una y otra vez, confirmando en la fe a sus hermanos. Esa es la misión del apóstol y del sucesor de los apóstoles, confirmar en la fe a sus hermanos. Y confirmar en la fe no significa solamente realizar el rito de la confirmación, sino significa ese llevar ánimo, ese llevar consuelo, ese llevar fortaleza, ese impulsar a nuestras comunidades para que nuestras comunidades sigan creciendo, ese ayudarles a crecer. Priscila y Áquila se encuentran con un hombre muy valioso llamado Apolo, muy inteligente, muy capaz, pero con una inteligencia que no solo era racional, con una inteligencia emocional. Un hombre convencido, un hombre que hablaba con vehemencia, un hombre que se emocionaba al pronunciar sus palabras y su emoción era capaz de convencer, movía los corazones. No solo era lo que decía, sino cómo lo decía. Hablaba desde el corazón, no desde un cerebro preparado y muy ilustre. ¿Se dan cuenta de que aunque sabe mucho, ignora todavía muchas cosas? Nada más había oído hablar del bautismo de Juan y ahí se había quedado el pobre. No lo desechan, lo cultivan para hacer de él un apóstol que crezca y que cada vez sea más eficaz. Y cuando él quiere ir a Grecia, le facilitan el viaje y escriben cartas a las iglesias de Grecia para que lo reciban. Hizo tanto bien en aquellas iglesias. Predicaba con tanto entusiasmo, con tanto vigor, con tanta vehemencia, que Jesús es el Mesías, apoyándose en las Sagradas Escrituras. Ignorar el Antiguo Testamento nos hace desconocer que Jesús es el Mesías. Para reconocer que Jesús es el Mesías, tenemos que leer el Antiguo Testamento. Lo hacen apóstol. A lo largo de estos días, hermanos, hemos visto cómo los apóstoles
van descubriendo los talentos que hay en la iglesia y van puliendo esos talentos y van ayudándoles a crecer y a desarrollarse para que se conviertan de discípulos en apóstoles. Cuando nosotros oímos la parábola de los talentos, que un señor confió a sus siervos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y que al regresar de su viaje pidió cuenta de los talentos, a veces pensamos nada más en los recursos de nuestra propia persona y decimos, Dios me hizo a mí muy valioso, pero no he dado fruto. O Dios a mí no me dio nada. ¿Qué pude hacer yo? Pero Jesús no se refiere solo a eso. Quienes tenemos responsabilidades, debemos aprender a descubrir los talentos de las personas de las que somos responsables. Un papá, una mamá, debe descubrir, incentivar, apoyar los talentos de sus hijos. A mi hija le encanta hacer clavados, tirarse clavados. Le voy a facilitar, la voy a motivar, la voy a incentivar, le voy a invertir. A mi hijo le gusta jugar básquetbol. Lo voy a apoyar. A mi hijo le gusta cantar. A mi hija le gusta el baile folclórico. Mi hijo quiere ser ingeniero. ¿Qué hiciste con los talentos de tus hijos, de tus hijas? ¿Los enterraste? Los responsables de la comunidad eclesial. Tenemos muchos talentos entre nuestros laicos, pero a veces nuestro clericalismo nos impide cultivarlos. Nada más el Padre. No. Hagamos crecer a nuestros laicos, que crezcan sus alas, que puedan volar, que se atrevan a anunciar el evangelio, que se atrevan también a realizar las acciones propias de la dimensión santificadora de la iglesia, que se atrevan a vivir el mandato de enseñar a amar a los demás, a ser puentes en nuestra sociedad, motivar a nuestros laicos e incentivarlos. Es cierto que a lo mejor este que tomó la palabra, esta muchacha que leyó la lectura, hizo un error garrafal. No, cállate, bájate. No, hombre. Ayúdale a que sepa leer. Ayúdale. Incentívala. Motívala. ¿Te gusta leer? Échale. Este niño quiere ser monaguillo, pero tiene manos de hule. El primer día que ayudó se le cayó la vinagera del vino. Y yo le dije, ya saben lo que le dije. Y le di un coscorrón. Ese niño nunca va a volver. Mejor míralo con una sonrisa y dile, mijito, así empecé yo también. Las cosas se aprenden. No nacemos enseñados. No te pongas nervioso. Tú vales más que las 2 vinajeras juntas con todo y cáliz. Hacer crecer los talentos. Dios nos va a hacer a pedir cuentas de sus talentos. Oye, había muchos médicos y enfermeros cuando hubo el COVID. ¿Qué hiciste con ellos? Pues los mandé de ministros. Algunos estaban mal casados, otros andaban en estos problemas, pero les ayudé a recorrer el camino del desencanto que los llevó a Emaús para que recorrieran de nuevo el camino que los lleva a Jerusalén. Oye, ¿qué hiciste con los maestros? Los invité. Los invité a ayudar a nuestros catequistas. Oye, ¿qué hiciste con los ingenieros y arquitectos? Los metí a trabajar en la planeación de nuevos templos y en el arreglo de templos viejos.
¿Qué hiciste con contadores, licenciados y licenciados en administración? Pues los invité a participar en los consejos parroquiales de economía o en el consejo diocesano. Ellos saben lo que yo no sé. Yo para eso soy un inútil. Incentivar los talentos. Esa también es la misión del apóstol. Esa también es la misión del pastor. Hoy vemos a Apolo crecer. Hoy lo vemos crecer. Ayer oímos hablar de él. Entusiasmó tanto a la comunidad de Corinto que los corintios lo ponían a la altura de Pablo y de Cefas. Nada más y nada menos que de Pablo y de Pedro. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Qué barbaridad, ¿eh? Hacer crecer a nuestros laicos. Hermanos y hermanas, que Cristo ascendido al cielo nos haga sentir que Dios tiene acceso a nosotros y nos impulse a hacer crecer nuestros talentos.